está con nosotros Javier Cruz. ¿Cómo estás, Javier? Que nos trae a una invitada que, bueno, va a ser muy interesante esta charla. Ella es la directora del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, Gabriela Dutrenit. Gabriela, bienvenida también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues se va a hablar de los proyectos, las propuestas. Vas a introducir un elemento que es la economía, que me parece muy interesante darle esa esquina. Vamos a ver cómo pinta. Vamos a hablar del presente, del pasado y del futuro. Empezamos por el pasado. Hace 10 años, en 2002, inició lo que debía haber sido un gran cambio en la forma en la que la ciencia, la tecnología y la innovación interactúan con la economía del país. En 2002 se promulgó la Ley de Ciencia y Tecnología, en cuyo ámbito, digamos, dentro de cuyo seno, se fundó, entre otras cosas, el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, parte del cual es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, junto con la Academia Mexicana de Ciencias, junto con el presidente y medio gabinete, dicho sea de paso, y representantes de los sectores relevantes. El problema es que en esos 10 años la Ley de Ciencia y Tecnología no se cumple, flagrantemente se incumple, y el Consejo General se reunió una sola vez en todo el sexenio. Una cosa, en cambio, que más o menos ha funcionado bien ha sido el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuya flamante nueva coordinadora está con nosotros. Bienvenida, Gabriela, otra vez. Hola, muchas gracias. El Foro Consultivo tiene sus éxitos, ha organizado un montón de eventos por toda la República, muy relevantes en estos 100 años, tiene un chorro de publicaciones, disponibles todas, por cierto, en la página www.foroconsultivo.org.mx, gratuitamente, hay un montón de libros ahí, pero son éxitos relativamente poco conocidos. La verdad es que el foro, junto con la Academia Mexicana de Ciencias, junto con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, junto con otras agrupaciones de este estilo, reman contracorriente de todas. Tú acabas de tomar posesión de la Coordinación General. ¿En qué momento, llevas 20 años de académica en la Autónoma Metropolitana Xochimilco, en qué momento se te ocurrió pensar que era una buena idea aspirar a coordinar el Foro Consultivo? A mí me parece que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un organismo interesante, de frontera, que representa a las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, y me parece que puede jugar un papel importante para que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al desarrollo inclusivo en este país, o sea, un desarrollo que incluya a los que están excluidos hoy en día. Y entonces vamos a ver un poco quiénes están incluidos y quiénes están excluidos. Pero empecemos por ver quiénes han estado incluidos, de hecho, en el puesto que tú tienes ahora. En los 10 años que tiene el foro, ha tenido 3 coordinadores generales antes que tú. Un matemático, José Antonio de la Peña, un ingeniero, José Luis Fernández Ayas, un biólogo, Juan Pedro Laclet, todos hombres, todos de la UNAM, todos científicos, comillas, ortodoxos. Tú, en cambio, eres economista por la Universidad de La Habana, con un doctorado en política científica y tecnológica de la Universidad de Sussex, de la Metro, y eres mujer, como es evidente. Es un perfil bastante distinto. Olvidemos el asunto de género, concentrémonos en la economía. ¿Cómo es distinta la visión de ciencia, tecnología e innovación de una economista como tú, en contraste con los perfiles anteriores? Bueno, yo soy una economista, pero una economista especializada en los temas de ciencia, tecnología e innovación. En realidad mi doctorado es en economía de la innovación y abordando específicamente temas de política de ciencia, tecnología e innovación. Desde ese punto de vista, lo que yo voy a brindar al foro es mi conocimiento desde las ciencias sociales, también desde la economía, pero desde la economía de la innovación, como un especialista en los temas en los cuales el foro tiene que dar recomendaciones a CONACYT y a otros organismos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. No eres nueva en el foro, de hecho tú has trabajado en equipos de trabajo colectivo, específicamente en diseño de políticas orientadas a innovación. Mientras trabajabas en estas instancias, ¿sentías que hacía falta un cambio de tuerca en el enfoque del foro? Olvidémonos incluso del foro, si quieres, en el enfoque que se tiene de la ciencia, la tecnología y la innovación, que incorporara eso que acabas de describir. Sí, yo creo que sí, o sea, más allá de que el foro es lo que es hoy en día por la contribución que han hecho tanto los coordinadores anteriores como las organizaciones que integran la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero de todas formas, desde las ciencias sociales tenemos y desde la economía tenemos una perspectiva un poco diferente de cómo deben ser las cosas. No quiere decir un cambio radical, sino recoger otros temas que desde las ciencias sociales, como yo que sé, el comportamiento de los agentes, por ejemplo, es algo que desde las ciencias sociales es muy relevante. Pongámosle un poco a prueba, te voy a hacer la misma pregunta incómoda que le hice a José Franco,
también flamante nuevo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, cuando estuvo de visita aquí hace unas semanas. La pregunta es, yo se la hice en el contexto de la academia, te la hago en el contexto del foro. ¿Para qué quiere México, el ciudadano de la calle? ¿Para qué quiere México un foro consultivo, científico y tecnológico? Ya me diste una descripción como muy de libro de texto, como muy de documento oficial, pero la gente cuyos impuestos finalmente sufragan todo este tipo de actividades, ¿de qué nos sirve? Bueno, la política pública se genera solamente, y en el área de ciencia, tecnología e innovación, pero en general la política pública por definición supone que se generen consensos y que los ciudadanos expresen y manifiesten cuáles son sus opiniones. Si no, no hay política, no se llama, si no, no es política pública, es política y punto. Entonces, el foro justamente el papel que le toca jugar es hacer recomendaciones, recogiendo las opiniones de las comunidades, en este caso científica, tecnológica y de innovación, para de esa forma contribuir a que realmente se generen procesos de política pública y de esa forma se representen los intereses de estas comunidades, de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Pero el foro hace recomendaciones en un contexto muy complicado. De hecho, lo pescas tú al vuelo en el primer documento tuyo que hemos tenido, disponible en la misma página del foro, la propuesta para plan de trabajo del foro 2012-2014, donde identificas varios factores que frenan ciencia, tecnología e innovación en México. Son varios, pero rescato esta frase. Dices, hay una baja valoración de la sociedad y de la clase política acerca de la importancia que tienen ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Es evidente desde varios aspectos la baja importancia que tienen para la clase política, pero enfoquémonos en la sociedad. ¿Se conoce con total certeza la valoración que tiene la sociedad de la ciencia en México? Bueno, sí se han hecho varias encuestas que han tratado de recoger cuál es la percepción social de la sociedad sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, y en muchos casos hay un poco de desconocimiento sobre cómo la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir al desarrollo económico y social del país. Y sin embargo, Gabriela, la última encuesta que hizo CONACYT de percepción pública sobre ciencia y tecnología del 2011 coloca a la política, por ejemplo, con menos de 5% de quienes respondieron diciendo que tienen un interés muy grande en política, más de 37% diciendo que no tienen ningún interés absoluto en política, pero 12.39% dice que tiene un interés muy grande en descubrimientos científicos, 25% que no tiene ninguno. Es decir, a ciencia, por lo menos desde el punto de vista de descubrimientos, le va bastante mejor que a política, y contaminación ambiental le va mejor que todo el mundo. 23% manifiesta un interés muy grande, solo 8% dice que un interés nulo. Bien es cierto que estas encuestas se sabe que tienen un sesgo porque nadie quiere pasar por un inculto, pero ¿no ves una contradicción entre lo que dicen estas cifras y esta percepción tan común entre los científicos que está en tu propio documento de que hay una baja valoración de la sociedad? ¿No será que la sociedad valora la ciencia mejor que lo que ustedes mismos creen? Bueno, no me parece. O sea, yo sí me uno a la posición de tanto de los científicos como de los que se ubican en las áreas tecnológicas y de innovación. Yo creo que si hubiera una percepción diferente, también de la sociedad, también la clase política tendría esa percepción diferente, porque en última instancia la clase política refleja, por un tema de votación, busca responder a las demandas de la sociedad, y por tanto me parece que si hubiera esa percepción más alta, la clase política lo consideraría mucho más claramente en sus plataformas políticas, y luego eso se traduciría en un mayor presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación, a menos que hubiera muy bajo. A menos que hubiera una crisis de representatividad de la clase política respecto de la sociedad, que es un tema que hoy nos vamos a tener que brincar, porque si no se nos iría el noticiario entero. Pero entonces mantengamos este contacto con la sociedad. En el mismo plan de trabajo tú has escrito que la demanda de las necesidades de la sociedad muchas veces no es explícita y es necesario interpretarla, dices, pero se satisface con conocimiento y muchas veces con innovaciones. Dos preguntas: esa demanda de la sociedad respecto de la ciencia, ¿por qué vías circula? Y en último caso, ¿quién hace esa interpretación que dices tú que debe hacerse? Bueno, ese es un gran tema. Hay muchas de las demandas que no son explícitas, porque digo, cuando tú te mueves hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad, muchas veces no tienen claro qué solución
les ayudaría a resolver sus problemas, pero bueno, hay una demanda que es potencial, pero que no se explicita claramente, ¿no? ¿Es una demanda que detectan ustedes, los científicos? Fíjate que cuando justamente las ciencias sociales es la que puede contribuir más a atender eso, o sea, si te moves desde el lado de las ciencias duras, como también se las mal llama, o sea, es más difícil que haya la sensibilidad de preocuparse por esos temas, entonces viene más desde las ciencias sociales el preocuparse por los problemas sociales. Ya que estamos en ciencias sociales, incorporemos la tuya, la economía, porque tu diagnóstico es bastante fuerte en el documento que he estado citando. Uno pensaría que si hubiera crecimiento económico, se generarían empleos, habría bienestar social y el modelo ideal es que el crecimiento económico proviene de ciencia, tecnología e innovación. Pero según has escrito tú, somos, México, la 14ª economía mundial, pero esto no se ha logrado a partir de actividades de investigación y desarrollo. El sector productivo en México manifiesta bajos requerimientos de conocimientos basados en investigación y desarrollo. Un amplio número de empresas nacen de imitar, copiar, adaptar y asimilar. Rápidamente, Gabriela, porque nos acercamos al final, como economista que eres, ¿no es este el retrato de una economía totalmente vulnerable? Bueno, sí, es vulnerable, pero también tiene sus fortalezas, porque a lo largo de los años y de las décadas también las empresas han ido aprendiendo y han ido acumulando capacidades. El tema es cómo se las apoya y se las estimula para que den el salto hacia actividades de innovación basadas en conocimiento que permitan luego traducirse en un salto en los niveles de desarrollo económico y en última instancia social, que es lo que todos queremos. Quiero suponer que ese es un salto que tú crees que es posible y que es posible, de hecho, en el plazo relativamente corto y no en el siglo XXII. Sí. Pero el contexto, insisto, no es del todo bueno. Regresemos a la Ley de Ciencia y Tecnología de la cual emana el foro, la promulgada en 2002. Esa ley dice que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico debería establecer políticas en ciencia y tecnología que apoyen el desarrollo nacional, definir áreas estratégicas y que gastaría no menos de 1% del Producto Interno Bruto. Nada de esto pasa. ¿No es verdad, última pregunta, Gabriela, que el foro que tú coordinas, queda reducido a una especie de simulación mientras la Ley de Ciencia y Tecnología no se cumpla en estos puntos? Bueno, no me parece que simulación, porque nosotros actuamos, realizamos un conjunto de actividades y en ese sentido no simulamos, sino operamos. Ustedes no, pero arriba de ustedes sí. Arriba de nosotros existe el problema de que sí, el presupuesto es muy limitado y eso frena muchas de las estrategias que se plantean a nivel de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por eso el Foro Consultivo impulsó justamente una demanda para que se cumpla la ley, porque las leyes se aprueban para que sean cumplidas y por tanto que se cumpla la ley de que se aporte el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación, y creemos que eso generaría las condiciones, por lo menos financieras, que se conjuntarían con las capacidades que se han ido creando y permitirían dar un salto. Laura, no será la última vez que convoquemos a Gabriela, porque claramente hay hebras de las cuales tenemos que tirar. Sí, se quedaron por ahí varios hilitos que hay que ir tejiendo, que hay que ir trabajando más adelante. De verdad, un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Y sí, que no sea la última vez que tengamos el placer de recibirte aquí en Noticias 22.